Ya avanzado el vegetativo, llegando al final del verano, en el pico del vegetativo, vamos a notar que la planta tiene un crecimiento vegetal exponencial. En ese momento, la planta, cuando aproximadamente en este hemisferio, año tras año se empieza a desfasar un poco más, lo hemos empezado a notar, pero cuando está terminando enero, mitad de febrero, acá en Argentina, empieza lo que vendría a ser el ciclo de la floración. Se van a empezar nuestras plantas a entrar en preflora, de lo que es enero hasta la segunda quincena de febrero, las plantas van a entrar en preflora, es decir, van a dejar de crecer en altura y van a empezar a ensancharse en volumen. Y lo que antes empezábamos a definir como una sola masa vegetal de la planta, vamos a poder empezar a distinguir por varas, por ramas, por racimos florales. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que hacer una poda selectiva, cuando vamos a direccionar esas ramas, empezar a tutorar todas las ramas, dependiendo sea la manera de que querramos hacer. Hay muchas plantas de que por su forma natural mantienen la estructura y pueden soportar sus propias flores. Hay otras ramas y otras genéticas, hay otras plantas genéticas que no logran mantener sus flores. Entonces, si la planta llegada a la floración encara una lluvia o una tormenta, no lo va a poder resistir. Por eso es necesario tutorar estas plantas y sostener toda la cosecha para que pueda afrontar la floración sin quebraduras. Y es muy importante atar las plantas y fijarlas, que queden, no digo inmóviles, pero que las plantas no tengan movimiento y no se puedan quebrar, porque eso es un factor clave donde pueden llegar a entrar patógenos, y una de las grandes pérdidas de cosechas vienen por los hongos y por las sorpresas. Las podas sanitarias siempre tienen que estar en el cultivo, las partes bajas se van a limpiar, se va a hacer un raleo de hojas que no cumplan función, se van a buscar cada rama, dependiendo del estilo de cultivo y el estilo de poda que cada uno vaya llevando. En este caso, en este scrog, solo se seleccionaron las ramas que sobresalieron el scrog, las ramas bajas se fueron limpiando para mantener esta sanidad en el cultivo. Una vez nuestras plantas ya entrando en la preflora, lo recomendable es trasplantar al doble de volumen en que nos encontramos en ese momento. Por ejemplo, si estamos en 20 litros, es recomendable ir a 40, 50 litros, y se puede ir más grande, así la planta va a tener todos los recursos necesarios para poder encarar la floración. Siempre hablamos de sustratos orgánicos y de dietas orgánicas balanceadas. En este caso recomiendo, nacional, la línea Namaste, es muy buena. He tenido muy buenos resultados con esa línea, la recomiendo mucho en el grow. Azteca, Pangea, todos fertilizantes nacionales. Y bueno, una vez llegada la floración en nuestras plantas de maceta, la planta va a tener un consumo de fósforo elevado, entonces cualquier fértil alto en fósforo y en aminoácidos va a hacer que potencie todas sus funciones en esta etapa. Una vez llegada la floración, vamos a necesitar complementar esas funciones de la planta, porque va a tener requerimientos nutricionales en grandes niveles y el sustrato quizá no los tiene en esa cantidad. Por eso nosotros nos vemos en la obligación de proporcionárselos. Tenemos varias maneras de proporcionárselo. Una manera son las dietas líquidas con los fertilizantes líquidos. Entonces vamos a garantizar una dieta base líquida, que es lo que va a hacer que la planta cumpla sus funciones vitales. Con eso va a mantener el verde vital y va a poder afrontar las funciones. Entonces vamos a tener que proporcionarle, además de eso, una dieta alta en fósforo y en potasio, que lo que va a hacer va a saciar esa hambre que la planta está teniendo de esos consumos altos de nutrientes. Entonces vamos a alimentar con una dieta base de flora y vamos a alimentar con un booster de flora, que vendría a ser un agregado de fósforo potasio, un plus a la dieta que ya venía comiendo ella básicamente. Sumado a esta dieta base también vamos a sumar las melasas o los carbohidratos, que la función de los carbohidratos es
potenciar la función natural de la planta. El carbohidrato, el azúcar en la planta funciona como en nosotros. Es como un desayuno nutritivo. Entonces, cortamos eso. Los carbohidratos en la planta funcionan para trasladar los nutrientes. Entonces, una planta que tiene carbohidratos es una planta que está trasladando nutrientes continuamente. Entonces, es una planta que está atendiendo las necesidades de sus racimos florales. Por eso, una planta que está consumiendo carbohidratos o una planta que tiene melasas es una planta que está en continuo estímulo y no está estancada ni está estresada. Una vez que iniciada la floración y empezamos a darle la dieta base con los complementos de fósforo, potasio, con los carbohidratos, vamos a notar el incremento y el volumen de nuestros racimos florales y vamos a notar que se van poniendo mucho más compactas. También vamos a ir notando de que la resina va a empezar a incrementarse. Vamos a tener que atender esos valores de fósforo, potasio, porque es muy importante darle esos altos niveles de nutrientes en los requerimientos que quiere la planta. Hay que entender que la planta en promedio tiene 6 semanas, de entre 6 y 8 semanas de floración. Entonces lo que vamos a hacer es repetir este ciclo alimenticio semanalmente hasta la semana número 6, dejando de alimentar la semana número 7 el lavado y la semana número 8 y corte. Dependiendo en este caso de un cultivo orgánico, no hace falta lavado de raíces ni nada. Todos los nutrientes que hemos utilizado, en este caso Namaste, la planta han llegado con los niveles de nutrientes en los requerimientos óptimos y no hace falta lavado de raíces. El tema del lavado de raíces es cuando se usan dietas minerales en altas dosis, exigiendo por demás, no por demás, sino exigiendo a niveles productivos la planta. Entonces, eso sí, necesita un lavado porque claramente está lleno de nutrientes todavía el sistema de la planta y hay que hacer que se vaya el residuo porque si no, esos residuos van a quedar ahí y se van a notar, se notan. Cuando una planta tiene mineral adentro todavía, se puede notar en el, bueno, en el consumo, cuando se fuma se siente. Bien, y lo que es cultivo en exterior, vamos a partir también desde un brote, plantín, y entonces vamos a ir directamente hacia un suelo directo. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar el suelo antes de plantar. Lo que vamos a hacer es, vamos a puntear la zona a cultivar. Y lo que vamos a hacer también, acto seguido, hacer un pozo de 20 litros aproximadamente, una maceta de 20 litros, un pozo en donde vamos a rellenar con un sustrato orgánico y ahí vamos a plantar nuestro plantín y vamos a dejarlo allí. Vamos a también a utilizar alguna dieta, dieta no. Entonces, una vez el plantín en el suelo, vamos a realizar colonización con tricodermas y micorrizas para garantizar el óptimo desarrollo radicular de nuestra plantita. Una vez plantada en el suelo, vamos a proseguir a guiarla. Nuestro trabajo va a ser guiarla y tutorarla a la planta, seleccionar las ramas que vamos a querer que sean los futuros soportes de nuestros racimos florales. A la hora de realizar los tutores hay que entender y proyectar las dimensiones en que va a crecer nuestra planta. Entonces realizar un tutorado de la planta de acuerdo a la escala de lo que busquemos. Por ejemplo, hoy vimos en las macetas textiles el pequeño tutorado con el cañito de media y vemos ahora en este cultivo a mayor magnitud el tutorado con maderas que en su momento se planteó ser de plástico, pero bueno, fue madera que
que también es la misma técnica llevada a mayor escala. Y las alimentaciones son similares, llevadas a mayor escala. Vamos también a cuidar nuestras plantas, ¿no?, de patógenos, todo lo que vamos a hacer, vamos a prevenir mucho los hongos, de la manera de que vamos a trabajar nuestra planta con lo que es la poda de bajos y la poda selectiva. Vamos a eliminar todo lo que es la rama baja para poder dejar flujo de aire, para poder ver lo que está pasando, para que nuestra planta no tenga ningún patógeno y entonces nada le afecte a la planta. Lo que vamos a lograr que es que una planta con una buena salud, una buena estructura, un buen sistema radicular, va a ser una planta que soporte plagas. En realidad la planta va a tener una resistencia adquirida, que ella sola va a defenderse de las plagas, por el hecho de que estar todo su sistema funcionando óptimo. Hay que colonizar el sistema de radicular con micorrizas, luego hay que realizar la poda selectiva de bajas, hay que tutorar las ramas, de elegir, habría que poner el scrog o no, dependiendo de la rama, pero hay que entender que el futuro de la planta va a generar unos racimos florales muy grandes y en las posibles lluvias, que acá en febrero llueve mucho, la planta a veces no resiste, entonces se quiebra y ahí empieza la mala sangre porque tenemos las flores húmedas y hay patógenos. Así que eso es un factor clave a atender. Realmente hay que tener criterio y decir, ser selectivo en las ramas que no van a dar producción. Si hay una rama que está más propensa a generar un foco de infección, a quedar un racimo floral, prefiero eliminarla y ni siquiera corro ese riesgo. Lo que sí hay que elegir a veces entre cultivadores, que hay cultivadores que eligen que se mojen las flores y hay cultivadores que no quieren que se mojen las flores. Eso es a propia disposición de cada cultivador. Nosotros hemos tapado cultivos y hemos hecho cultivo al exterior. Los cultivos en exterior bien tutelados no tienen problemas de plaga, no tienen problemas de hongos ni nada. Los cultivos cubiertos pueden llegar a generarse focos de infección, focos de hongos o botritis, pero no dejen de intentarlo.